Entonces, ¿qué es un vector? Dime. Un vector se basa en el movimiento en que sucede entre dos puntos. O sea, se trata de que coges dos puntos en una gráfica y se trata de cuánto se mueven para llegar del primer punto al segundo punto. Pero digamos que nosotros podemos abstraer esa idea un poco más, solo un poco más, porque recuerda que no solamente las velocidades, sino también las posiciones son vectores, ¿no? Las fuerzas son vectores, ¿sí? Todas esas cantidades son cantidades vectoriales, ¿sí? Digamos, entonces nosotros podemos hacer una primera abstracción que sería, vamos a considerar un vector A. Ese vector A va a ser una flecha que tiene, o va a ser un objeto matemático que tiene magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Digamos que esto de sentido puede ser un poco redundante, sobre todo porque si tenemos una dirección bien definida, pues vamos a tener, digamos, ya el sentido del vector realmente, ¿sí? Para los vectores nosotros podemos definir, para estos objetos matemáticos que acabo de escribir acá, nosotros podemos describir dos operaciones básicas acá. Una es la suma vectorial, ¿cierto? La suma se define, si yo tengo dos vectores, la suma se define como que va de la cola de un vector a la cabeza del otro, ¿sí? Por supuesto, para poder hacer eso acá tengo que trasladar este vector, ¿sí? Tengo que trasladar este vector B, vamos a ponerlo acá, el vector B, ¿sí? Lo trasladé paralelamente de acá hasta acá, y ahora sí puedo hacer la suma vectorial que va a ir desde la cola de A hasta la cabeza de B, ¿sí? Entonces la suma se define de esa manera. También puedo definir otra operación entre vectores de manera así geométrica e intuitiva, que va a ser la resta. La resta va a ser un vector que va de cabeza a cabeza, ¿sí? Esto es A menos B, ¿cierto? Y va en la dirección del primer vector. Es decir, esto va de cabeza a cabeza y va en la dirección del primer vector de la resta. Si fuera B menos A, entonces iría en esta dirección. ¿Okay? Otra operación que es muy importante definir acá es la multiplicación por escalar. Entonces supongamos que yo tengo un vector aquí A, entonces un vector alfa por A va a ser un vector así, ¿no es cierto? Si alfa está entre 0 y 1, pues lo que va a hacer alfa es acortar este vector, ¿sí? Esto es alfa por A, ¿sí? Y si alfa fuera negativo, entonces lo que va a hacer es que manda al vector para este lado, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, esa es la multiplicación, es por escalar, ¿sí? Entonces aquí básicamente tengo la suma, la resta que se puede entender como una combinación entre esta y esta, ¿sí? Y la multiplicación por escala, es decir, realmente las dos operaciones importantes son esta y esta, ¿sí? ¿Puedes repetir la multiplicación? La multiplicación por escalar es coger este vector A y alargarlo o encogerlo, ¿sí? Yo multiplico por un número y obtengo alfa por A, que es un nuevo vector, que puede ser un vector más largo o más corto, o si alfa es negativo lo manda hacia abajo, ¿sí? Eso es. Desde un punto de vista analítico, lo que nosotros tenemos realmente es, digamos, en un plano cartesiano, lo que nosotros vamos a tener es, si yo tengo un plano cartesiano XY y tengo un vector A, ese vector A se puede escribir de la forma AX en Y, vector A, vamos a ponerlo así. Mi vector A va a tener componentes AX en Y más AY en J más AZ en K, ¿sí?
Así es como se puede escribir un vector. Otra forma, digamos, eso va a depender del gusto del profesor o del gusto del autor o del gusto del libro. Otra forma de escribirlo es ponerlo de manera matricial. ¿Sí? Esto es una manera matricial de escribir los vectores. Aquí estamos hablando de vectores unitarios, IJK, digamos, el vector unitario, y es este, el vector unitario J es este, ¿no es cierto? Y el vector unitario K pues va a estar aquí en 3 dimensiones, ¿no? Va a ser un vector acá de norma 1 en la dirección del eje Z. ¿Sí? Digamos que si queremos ser así rigurosos, I es 1, 0, 0, ¿cierto? J es 0, 1, 0 y K es 0, 0, 1. ¿Sí? Pero observen que aquí voy a tener también otra notación, una notación que les gusta mucho a los matemáticos, y es poner el vector de la siguiente manera: AX, AY, AC. ¿Sí? No vayan a, si colocan esta notación así, no vayan a mezclar estas dos. O sea, si colocan I, J y K, no le vayan a poner aquí coma. ¿Sí? Ese es un error muy frecuente que he visto. Si ya le ponen IJK, aquí va más y más, ¿sí? Porque se sobreentiende que estamos haciendo tantas veces I más tantas veces J. ¿Sí? O lo escriben así. ¿Sí? Por otro lado, ustedes lo van a ver en los libros como, digamos, aquí yo lo pongo con flechita arriba, pero lo pueden ver como con una negrilla. ¿Sí? Esa es otra forma de anotar los vectores. Otra forma que la he visto es con una rayita abajo, ¿sí? Que tal vez con menos frecuencia lo he visto, pero lo he visto con algunos ingenieros, sobre todo los ingenieros aeroespaciales, le ponen una rayita abajo para denotar el vector. ¿Sí? Cualquiera de estas presentaciones les puede salir, y tienen que sentirse cómodos o trabajar con cualquiera de las tres, dependiendo del gusto de la persona que está escribiendo el libro o del profesor. ¿Sí? El vector B, vamos a llamar un vector B que va a ser Bx en I más By en J más Bz en K. ¿Sí? Y vamos a hacer la suma acá vectorial de A más B. ¿Sí? Entonces A más B va a ser AX más BX en I más AY más BY en J más AZ más BZ en K. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Sí? Entonces esta suma, curiosamente, cuando se hace aquí en el plano cartesiano, le sumo componente a componente, va a dar el mismo resultado que acá. ¿Sí? Aquí una cosa que olvidé mencionar es que, por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacerlo acá, si yo tengo un vector A, B, C y D, y hago la suma de estos vectores, recuerden, hago la cola de uno con la cabeza del otro, la cola del uno con la cabeza del otro, entonces la suma vectorial me queda así. ¿Sí? Y cuando la hago de manera, digamos, como de esta manera cartesiana, también va a dar, digamos, ese mismo resultado. Para la resta, entonces, lo que hacemos acá es restar estos dos. ¿Sí? Y la resta es muy importante, la resta también es muy importante entre dos vectores, porque yo puedo encontrar la distancia entre dos puntos haciendo la resta y sacando la magnitud. ¿Sí? ¿Qué otra operación conocen? Bueno, definamos el producto por escalar, que fue el que hablamos. Alfa por A es un vector AX, alfa por AX en I, alfa por AY en J, más alfa por AZ en K. ¿Sí? Entonces la multiplicación por escalar es multiplicar por un escalar cada uno de estos. ¿Sí?
Supongamos que aquí tenemos un ángulo θ, vamos a llamarlo θ. Entonces ese ángulo θ es el ángulo con respecto aquí al eje X. Supongamos que tenemos la magnitud del vector y queremos hallar las componentes de ese vector, por lo pronto en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces lo que va a pasar aquí es que si quiero hallar las componentes, quiero hallar es AX, ¿no es cierto? La proyección de este vector con respecto al eje X y la proyección de este vector con respecto al eje Y, ¿sí? Entonces AX va a ser la magnitud de A por el coseno de θ, ¿sí? Esto tiene que quedar súper clarísimo. Y AY es la magnitud de A por el seno de θ, ¿sí? O porque puede cambiar, ¿sí? Fíjense que es coseno porque aquí está el adyacente, ¿no? Y acá es seno porque acá está el opuesto, que sería el opuesto acá, ¿no? Puede pasar lo siguiente, puede pasar que realmente esto sea alfa, ¿sí? O sea, estoy midiendo ahora con respecto al eje Y, entonces aquí me va a cambiar de la siguiente manera. AX es igual a la magnitud de A por el seno de θ, porque ahora este es el opuesto, ¿no? Y AY es igual a la magnitud de A por el coseno de θ, porque ahora este es el adyacente, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atentos a cualquiera de estas dos situaciones. No siempre porque es el eje X entonces es coseno, no, ¿sí? Hay que tener claro, digamos, esa relación trigonométrica ahí. Ahora sí, ¿qué otra operación conocen? Operación entre vectores. Dime. Hay una que es el producto cruz, pero hay otra antes. El producto punto, ¿sí? El producto punto es muy importante. Si yo hago A producto punto con B, matemáticamente se calcula como la multiplicación de las componentes. AX por BX más AY por BY más AZ por BZ, ¿sí? Y aquí algo que es muy importante es que el producto punto es algo que coge dos vectores y los vuelve un número, ¿sí? Esto es un número, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? A producto punto con B es un número real, ¿sí? Básicamente es un número real. Coge dos vectores y me los vuelve un número, ¿sí? No me va a dar otro vector, sino que es un número. Otra forma de calcularlo es, matemáticamente hablando, esto es una propiedad de los vectores, y es que esto es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de θ, donde el coseno de θ es el ángulo entre A y B. Θ es el ángulo entre A y B, ¿sí? Pero aquí hablamos de magnitud, pues no hemos dicho quién es, no la hemos. Entonces la magnitud de A, no la hemos definido matemáticamente. La magnitud de A va a estar dado por la raíz cuadrada de A producto punto con A. Observen que si yo hago A producto punto con A, me queda A cuadrado, AX cuadrado más AY cuadrado más AZ cuadrado. ¿Sí o no? Esto es AX al cuadrado, AY cuadrado, AZ cuadrado. ¿Sí? ¿Qué era lo que hacíamos la vez pasada? ¿Se acuerdan? La magnitud del vector. Esto es como hacer Pitágoras en 3 dimensiones, ¿no? Entonces tengo la magnitud del vector A. A los físicos les gusta más poner aquí como si esto fuera un valor absoluto, pero los matemáticos lo llaman más como la norma de A, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? La norma de A. Observen que yo puedo hacer la norma de A menos B y me va a dar la longitud o la distancia entre estos dos puntos, ¿no?
Entonces, si yo hago la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de teta, entonces aquí me va a salir una primera propiedad importante, y es que el coseno de teta, digamos, despejando el coseno de teta de acá, es A producto punto con B sobre la norma de A por la magnitud de A por la magnitud de B, ¿sí? Entonces, si yo quiero hallar el ángulo entre dos vectores, con esta operación lo puedo hacer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Para qué ángulos coseno es 0? Cuando son perpendiculares, ¿cierto? 90 grados. Es decir que esto me define una primera propiedad importante del producto punto, y es que si A producto punto por B, voy a ponerlo así, A producto punto por B es igual a 0, si solo si A es perpendicular a B. ¿Sí? A es perpendicular a B, ¿cierto? Entonces, dos vectores, si el producto punto me da 0, ya sé que los dos vectores son perpendiculares. O si son perpendiculares, el producto punto es 0. ¿Sí? Ahora sí hablemos. Bueno, esto, digamos que a la hora de definir trabajo, en este curso, pues este es el concepto clave. Fuerza, producto, punto, distancia. ¿Sí? ¿Qué pasa si la fuerza es perpendicular a la distancia? Entonces no hay trabajo. ¿Sí? Es el ejemplo clásico de una persona alzando una maleta y que va caminando. Entonces tiene un desplazamiento pero la fuerza es perpendicular. Entonces ahí no hay trabajo. En un movimiento circular con velocidad constante, la fuerza es perpendicular a cada punto de la... Entonces ahí el trabajo es 0, ¿sí o no? Y se puede ver también como la proyección del vector A sobre B o la proyección del vector B sobre A, ¿sí? Eso es. Entonces, ahora sí hablemos de la operación que había hablado el compañero, que era el producto cruz. ¿Sí? El producto cruz, ¿cómo es? Entonces, resulta que el producto cruz sí me da un vector. Vamos a hacer A cruz B. Entonces, el producto cruz de A cruz B es I JK. Yo voy a poner AX, AY, AZ, pues BX, BY, BZ. ¿Sí? Entonces hay que hacer este determinante. ¿Cuánto me da eso? ¿Saben cómo es esto? Que tapa uno acá y tapa uno acá y hace este por este menos este por este. Entonces, AY, BZ menos AZ, BY en I menos AX, BZ menos AZ, BX en J más AX, BY menos AY, BX en K. ¿Sí? Y ese es el producto cruz. ¿Sí? La interpretación geométrica del producto cruz, o una primera interpretación geométrica del producto cruz, es que si el vector negro es A y el marcador negro es A y el marcador rojo es B, y quiero hacer A cruz B, ese vector es un vector que es perpendicular a ambos. ¿Sí? Pero puede ser este o puede ser este. ¿Sí? Entonces, este producto cruz me va a dar un vector que es perpendicular a estos dos vectores. Un nuevo vector perpendicular a estos dos vectores. Así. ¿Sí?
¿Cómo sabemos si es así o así? Con la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha lo que indica es que yo apunto los dedos hacia el primer vector y los mando hacia el segundo, y hacia donde va el dedo gordo es hacia donde va el vector producto cruz. ¿Sí? Ojo, esto solamente lo puedo hacer con la mano derecha. ¿Sí? Lo mismo acá. Si fuera B cruz A, entonces iría así, iría hacia abajo. Otra forma de verlo es A cruz B sería el dedo, este dedo índice hacia el primer vector y el dedo del corazón hacia el segundo vector, y el producto cruz es hacia donde va el dedo gordo. ¿Sí? ¿Sí? Es muy importante la regla de la mano derecha porque con esa es con la que o atornillamos las cosas o las desatornillamos. ¿Sí? Entonces a la hora de la pinchada, ¿cómo hacen para saber si no están aflojando o están desaflojando la tuerca? Con la regla de la mano derecha. ¿Sí? ¿Sí? Así la aflojan y así la apretan. ¿Sí? Lo mismo con la llave del lavamanos, ¿no? Así la cierran y así la abren. ¿Sí? Es como el 99% de los tornillos que vienen así, o sea, casi todos vienen así. No falta, hay unos tornillos que vienen, no recuerdo el nombre, pero que vienen al revés, o sea, vienen con la regla de la mano izquierda. O sea, sobre todo algunas duchas que cierran así, o sea, que las dos cierran así. Alguna vez me quemé por usar la regla de la mano derecha en una ducha pensando que iba a funcionar, pero en casi todos los casos funciona. ¿Sí? La magnitud, esto me da un vector. ¿Sí? Esto me da un vector. Esto es muy importante a la hora de definir el momento angular, el torque, la fuerza desde un punto de vista de los campos magnéticos, de la interacción de los campos magnéticos con la materia, fuentes de campo magnético, bueno, en fin. ¿Sí? Esto modela muchas cosas en física. La magnitud de A cruz B, solo la magnitud se puede ver como la magnitud de A o la magnitud de B por el seno de θ. ¿Sí? El seno del ángulo que forman los dos. ¿Sí? ¿Sí? Y esto también tiene una interpretación geométrica como creo que es el área del paralelogramo que forman A y B. ¿Sí? Digamos, fíjense que A y B como tal forman un paralelogramo acá, y el área de todo este paralelogramo es la magnitud de A cruz B. ¿Sí? Curiosamente. O sea que si yo quisiera hallar el área de este triángulo, pues hago A cruz B dividido 2. ¿Sí? Eso es. Listo, dejémoslo hasta ahí.